Bienvenidas a una nueva semana en el legado de la feminidad bíblica. La Sociedad Femenil Loida y Eunice nos presenta a Daisy Velázquez con la nueva serie titulada Un legado de gratitud. Hoy escucharemos el tema Hijas. Si usted ve a su hijo que está recibiendo un regalo y no dice gracias, querida mamá, ¿no diría usted inmediatamente, hijo, cómo se dice? Y el niño está tratando de recordar y apenas le sale de sus labios, gracias. Y yo pienso que a veces agarramos los regalos que Dios nos da y nos vamos sin decir gracias. ¿Qué regalos hemos recibido de parte de Dios? Le animo a que haga este ejercicio en su casa rápidamente. Piense en las cosas por las que regularmente no daría gracias. Yo voy a utilizar 30 segundos para dar mi listado de acción de gracias. ¿Está lista? Bueno, aquí voy. Doy gracias a Dios por el cepillo de dientes, la pasta de dientes, el agua caliente en la ducha, la comida, el papel higiénico, la escoba, los ponchos, las mascotas y mi taza de café en este momento. Y es que la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Santiago 1:17. Ese todo incluye cosas pequeñas como las que he mencionado, pero también aquellas grandes como mi identidad al ser hija de Dios. A propósito, ¿recuerda usted cuándo conoció a Jesús? Porque podemos llevar años en la iglesia, sabernos infinidad de alabanzas. Pero la pregunta es, ¿cuándo entendí que Cristo murió por mí en la cruz? ¿Cuándo tuve convicción de mi pecado? ¿Tengo claro cuándo me convertí en hija de Dios? Y sé que al preguntar esto para muchas, la palabra hija puede significar tantas cosas. Para algunas puede ser un recuerdo positivo de una relación bonita con sus padres, pero para otras puede provocar tanto enojo o ira por las malas experiencias en casa. Algunas mujeres esa palabra las hace llorar, quizás porque esa tristeza se deba a que nunca tuvieron hijas o que lamentan la muerte de su padre o de su madre o de su hija. Quizás la palabra hija les resulte tan dolorosa porque tienen una relación tensa con una hija o con uno de sus padres. Para la mayoría de mujeres, la reacción a esta palabra es una combinación de tantos sentimientos. Pero el término hija debe más bien recordarnos ese día cuando reconocimos que en nuestras propias fuerzas o en nuestros propios medios no pudimos llegar al Padre Celestial. Entonces nos dimos cuenta que solamente Cristo podía llevarnos al Padre. Tito capítulo 3 versículos 4 y 5 dicen: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y en estos días yo estaba pensando en toda la ansiedad que puede venir a nuestro corazón. Y a lo mejor no podemos dormir pensando en qué podría suceder con nuestra familia, con nuestra salud, con nuestra economía, con tantas cosas que estamos enfrentando en este tiempo difícil. Yo quiero recordarle que Dios es su Padre y que nosotros podemos abrazar esta salvación y de forma especial el hecho de que tenemos un Padre en los cielos que nos ama. Dice el Salmo 68 que Él es Padre de huérfanos y dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Dios no es frío ni distante, Él conoce su situación. Y esto es tan cierto en mi vida, porque Él es mi Padre. A mí me encanta la escritura cuando dice: y yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Lo cree en su corazón? Eso está en 2 Corintios 6:18. Pero también en la Biblia aparece una historia de un hombre llamado Jairo, que tenía una hija de unos 12 años que se estaba muriendo. Jairo encontró a Cristo y le suplicó que viniera a sanarla. Mientras iban de camino a la casa de este hombre, la multitud se agolpó alrededor de ellos y de repente Jesús se detuvo. Y entonces dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y Lucas 8, versículos 42 al 44, que es un pasaje a donde yo le invito que vaya, porque de aquí buscamos sacar algunos principios para nuestra vida.
Lucas 8, versículos 42 al 44 será nuestro pasaje base. Y entonces, ubicados ahí, la historia dice: y una mujer que padecía de hemorragia desde hacía 12 años, la cual, aunque había gastado todo su patrimonio en médicos, no pudo ser sanada por nadie. Y esta mujer se le acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. De inmediato se detuvo su hemorragia. ¡Qué pasaje más hermoso! Esta mujer aterrada era pobre y, según la ley levítica, era ceremonialmente impura. Ahora, yo necesito referirle a otro pasaje y yo no quiero que se pierda el pasaje base de Lucas. Entonces, si usted me hace el favor, me escucha y le explico de qué se trataba esta ley. Está en Levítico 15, versículo 25. Cuando una mujer tenga flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo normal de su menstruación, o cuando tenga flujo de sangre más allá de su menstruación, todo el tiempo que dure el flujo de su impureza, ella quedará impura como en el tiempo de su menstruación. Y entonces yo tuve la primera impresión de este pasaje y me sentí molesta, porque no entendía realmente el propósito de esta ley, que era apuntar la vida y la santificación de Cristo. Para poder entender el mensaje redentor de este encuentro, debemos comprender entonces el propósito de estas estipulaciones del Antiguo Testamento acerca de la impureza. La pérdida de fluidos corporales como la sangre o el semen, así como la pérdida de cualquier fluido vital, sugería muerte. Y esto era incompatible con la presencia de Dios, quien es vida perfecta. El Nuevo Testamento presenta a Dios, el dador de vida perfecta, encarnado en Jesucristo, sanando a los que habían estado excluidos de su presencia bajo esas reglas del Antiguo Testamento. La impureza de la mujer la hacía no apta para la adoración y la apartaba de muchas relaciones. Y yo no puedo creer esto. Al parecer, ningún familiar o amigo intentó buscar a Jesús para que fuera a sanarla. Así que puedo imaginar cómo se sintió cuando vio a Jairo suplicándole a Jesús que fuese a sanar a su hija. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie se había preocupado por ella? Estaba rodeada por la soledad. Su tímido acercamiento a Jesús era razonable, ya que el sufrimiento emocional solía aislarnos, ¿verdad que sí? Jesús, sin embargo, no dio lugar a su anonimato y la buscó. Sigamos leyendo el relato de Lucas capítulo 8. Ahora en los versículos 45 y 46. Mira aquí cómo aparece esta historia. Dice: entonces dijo Jesús: ¿quién es el que me ha tocado? Y como todos lo negaban, Pedro le dijo: Maestro, las multitudes te aprietan y presionan. Y Jesús dijo: es que alguien me ha tocado, porque yo sé que ha salido poder de mí. Jesús sabía quién lo había tocado exactamente, porque Él conoce todas las cosas. Pero Él sabía que este había sido un toque de fe. Entonces, cuando la mujer vio que no había pasado inadvertida, fue temblando, como diría yo, y postrándose delante de él, declaró ante todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo había sido sana al instante. Versículo 47 de Lucas 8. Ella se vio forzada a declarar su identidad, a hablar sobre su enfermedad y su sanidad frente a la multitud. Ahora, Jesús no la estaba humillando con esto, sino que estaba elevándola, estaba disponiéndolo todo de tal manera que su sanación sería pública y ella sería aceptada de nuevo en la comunidad. Entonces tanto la mujer como la multitud escucharon cuando Jesús declaraba con sus labios. Él dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Así lo dice el versículo 48. ¿Qué emociones surgieron en esta mujer desesperada cuando escuchó cómo salía la palabra hija de los labios de Jesús? Su mundo cambió en un instante. Ya no era una marginada, sino una hija. Ya no era impura, había sido limpiada. Ya no era pobre, sino hija del Rey de Reyes. Ya no estaba con temor. Luego vino una bendición. Le dijo: vete en paz. Ahora, para nosotros no significaría gran cosa. Pero esta expresión en hebreo no significa solamente ausencia de guerra. Hace ver el deseo de Jesús hacia ella de que haya provisión en su casa, que su vida se mantenga en integridad, que haya armonía, plenitud, buenas relaciones, descanso como resultado de la presencia de Dios en su vida. En esta breve conversación con una mujer desconocida, Jesucristo proclama a viva voz el Evangelio.
Introdujo a una extraña en una relación familiar con Dios el Padre y con sus otros hijos adoptivos. Le dio un nuevo nombre, la sanó y le encargó que se fuera en paz. Mientras tanto, Jairo estaba nervioso. Este incidente debió haber sido una interrupción dolorosa para él. El relato dice, mientras él aún hablaba, vino uno de la casa del principal de la sinagoga para decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le respondió, no temas, solo cree y ella será salva. Cuando llegó a la casa no dejó entrar consigo a nadie, sino solo a los de la foto, a Pedro, a Juan, a Jacobo y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y lamentaban por ella, pero él dijo, no lloren, ella no ha muerto, sino que duerme. Por supuesto que se burlaban de él sabiendo de que ella había muerto, pero él la tomó de la mano. Mira el trato cariñoso de Jesús. Y habló a gran voz diciendo, niña, levántate. Entonces su espíritu volvió a ella y al instante se levantó y él ordenó que le dieran de comer. Esto lo dice los versículos 49 al 55. Y aquí está el centro del Evangelio. Los muertos reciben vida nueva. Les daré un corazón para que me conozcan, dice Dios, pues yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios porque volverán a mí de todo corazón. Jeremías 24:7. En medio de un acontecimiento tan épico, cuando la voz de Jesús destruyó la muerte, su voz al hablarle a la niña fue dulce, le dijo, niña, levántate. Cuando ella escuchó su voz y abrió los ojos, no había oído o visto a un extraño, sino que escuchó y vio a su Salvador. En este relato ya Jesús ha sanado a una mujer y a una niña, y ha usado los términos familiares de hija y niña, sin distinción alguna. Jairo era uno de los líderes de la sinagoga, un hombre importante, y su hija había sido criada entre los más altos privilegios, pero había muerto, y ella tenía tanta necesidad del Salvador como la mujer impura. Todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Las personas muertas son incapaces de reaccionar, pero Cristo nos dio vida, y gracias a eso, por la fe, podemos ser salvos. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5. El Evangelio entonces es para ricos y pobres, para mujeres jóvenes y ancianas, para puras e impuras, para las que están saludables y para las que no están. Es para todos. Y esta es una gran verdad. No hay nietas en el reino de Dios, solo hay hijas de Dios. Y si somos hijas de Dios, entonces somos hermanas y madres de aquellas chicas de 12 años que han venido a Jesús en sus inicios de la fe, pero también podemos ser madres de aquellas que siendo adultas llegaron a Jesús en condiciones difíciles y debemos ayudarles a que aprendan a lidiar con la ira, con el resentimiento, la inseguridad, el miedo, la desconfianza, aprender a esperar, aprender de nuevo a relacionarse con los demás, a tener dominio propio y a ser firme. Al fin de cuentas, también las que ayudamos somos ayudadas por otras en el camino. Todas estamos en la misma condición, porque todas hemos necesitado y seguimos necesitando a Jesús en nuestra vida. ¿Puede dar gracias a Dios por ser su hija? Y si alguien nos está escuchando y se siente en orfandad porque no ha conocido a Dios como Padre, yo quisiera invitarle a orar ahí donde está. Querido Dios, ¿podrías mostrarme la condición de mi corazón? ¿Podrías ver mi orfandad espiritual? ¿Podrías ayudarme a entender mi necesidad de un Salvador, de un Redentor? Muéstrame a Cristo tu Hijo y perdona mis pecados en Él. Dame una nueva vida y permíteme vivir para tu gloria por el resto de mi vida. Con gratitud de mi corazón, que así sea.
Pasando Jesús por una ciudad en la cual caminaba y predicaba, cuando de pronto apareció un hombre detrás de él corriendo diciendo: Maestro, 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 mi hija está enferma. Mi hija está enferma, ve y sánale, sánale. El maestro le dijo: vamos. Y cuando iban a la casa de este hombre llamado Jairo, un principal de la sinagoga de aquellos tiempos, Jesús caminaba, Jesús predicaba, y en su popularidad la gente le seguía y Jesús les hablaba, cuando de pronto: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero maestro, si es la multitud quien te aprieta y tú dices: ¿quién te ha tocado? No, yo siento que alguien me ha tocado. ¿Quién me ha tocado?, preguntó nuevamente el maestro, porque poder y virtud ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y apareció una mujer en medio de tanta gente llorando. Le dijo: Señor, yo fui quien te tocó. Yo fui quien te tocó, tu fama llegó a mí, yo he venido hasta ti al tocarte sé que sanada fui, al tocarte sé que sanada fui, perdóname Señor, ten piedad de mí, tu fama llegó a mí. El maestro le dijo: mujer, ven paz, mujer, porque tu fe te ha salvado. Ven paz, mujer. Y así Jesús, después de haber sanado a esta mujer que sufría de un flujo de sangre, continuaba su viaje a la casa de Jairo. Pero instantes antes de llegar, apareció un criado de Jairo corriendo diciendo: Señor, no molestéis más al maestro, porque tu hija ha muerto. Y Jairo se entristeció por un momento, mas Jesús le dijo: ten paz, Jairo, porque tu hija no ha muerto. Tan solo duerme. Ten paz, Jairo. Jesús consolando a Jairo. Y casi al entrar a la casa aparece la mujer de Jairo y la abraza llorando diciendo: Jairo, mi hija ha muerto, mi hija ha muerto, mi hija, Jairo. Pero ¿qué dices, mujer? Ten paz, mujer, si el maestro está aquí, Jesús está aquí, y él dice que solo duerme. Ten paz, mujer, Jesús está aquí, el maestro está aquí, Jesús está aquí, él dice que solo duerme. Jesús está aquí, oh, Jesús está aquí. Y al entrar Jesús a la casa, miró hacia el suelo y vio a la niña postrada y le habló en arameo diciendo: Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi, que traducido quiere decir: niña, a ti te digo, niña, a ti te digo, niña, a ti te digo. A ti te digo, levántate, 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 yeah, levántate.
Esperamos que hayas disfrutado este espacio hecho para ti. Hasta pronto.